en qué momento estés viendo esto, porque si lo estás viendo ahora serían las 11 de la noche por ahí, pero vieron cómo es el streaming. Por ahí lo ves mañana, por ahí lo ves pasado. Nada, mientras lo veas, está todo bien. Y si no lo ves, bueno, te vas a estar perdiendo un juego. ¿Por qué digo que es un juego? Porque actualización doctrinaria y política para la toma del poder, la famosa película de El Pino Solanas y Octavio Getino, fue la manera en que a nosotros, a la generación del 70, en 1971, nos trajeron a Perón a la Argentina antes de que viniera. ¿Qué quiero decir cuando digo nos trajeron? Perón estaba prohibido, la voz de Perón estaba prohibida, de alguna manera seguía estando aquella cosa de que del decreto que había prohibido toda expresión del peronismo, no se podía cantar la marcha. Ya en el 71 se podía, pero había como una especie de prurito, sobre todo de parte de los medios y demás, y por supuesto había un gobierno militar. Estábamos viviendo en la estructura de un golpe. Así que Pino y Getino nos trajeron esa larga película, dura casi 2 horas 45. En realidad entiendo que se filmaron más de 6 horas. Y ahí estaban condensadas todas las ideas de Juan Perón y todas las ideas que Perón nos quería hacer llegar para una cosa que en ese momento era fundamental, que era la acumulación. Perón, cuando hace este reportaje, está acumulando políticamente, estoy diciendo. Por eso se nos ocurrió que íbamos a hacer una suerte de reactualización doctrinaria. ¿Por qué reactualización? Porque mientras Perón en el 71 dialogaba de alguna manera con nosotros, con aquellos pibes seténticos que estaban en la lógica del lucha y vuelve y que estaban poniendo el cuerpo para que Perón pudiera regresar a Argentina, hoy nosotros necesitamos que el peronismo vuelva a enamorar, de alguna manera. Y yo les voy a contar una cosa, no se puede amar lo que no se conoce. Así que tomamos la película, cortamos pedazos, yo hago de alguna forma de El Pino Solanas o de Getino preguntando, y mi invitado o mi invitada lo que hacen es de alguna forma también de Perón, porque en realidad son buenos peronistas, cuadros importantes, convencidos, con criterio, que de alguna forma nos están explicando este peronismo que nos está pasando y que nos tiene que volver a pasar. Así que, nada, en serio los invito a que nos vean, a que nos miren, a que sigan nuestras redes, ¿no? En Tinder primero, porque como yo no la uso, aviso, no, no, en serio, vamos, veamos Eva en vivo, así es el nombre de nuestras redes, en Twitter, en Facebook, por supuesto en TikTok y por supuesto también en Instagram, que parece ser además la red preferida de quienes hacen nuestras redes. Y ya no más. Gastón, Manuel, buenas. ¿Me dan el videíto de hoy para que disparemos esta charla? ¿Pero qué es lo que define a una persona hoy en Argentina como peronista? Bueno, peronista para mí, como conductor del movimiento, es todo aquel que cumple la ideología y la doctrina peronista. Por otra parte, nosotros esto lo hemos aclarado bien en el movimiento. Hay un decálogo del peronista, donde se dice cuáles son las 10 condiciones básicas que debe llenar un hombre para ser y sentir y poderse sentir peronista. De manera que, persuadido de esa verdad, eso es ser peronista. Indudablemente que en este momento hay un desplazamiento natural hacia el peronismo, que nos lo da el éxito
de toda esta larga lucha de los 16 años pasados del 55 hasta ahora. En eso no hay que extremar las cosas. El movimiento peronista jamás ha sido ni excluyente ni sectario. Nuestro movimiento, por ser de una tercera posición, es un movimiento de gran amplitud. Eso es el peronismo. Ahora, dentro de la acción política que se desarrolla todos los días, vemos mucha gente que proviene de otros sectores políticos, que pueden ser del comunismo, pueden ser del conservadorismo, porque de todo hay en la huerta del Señor. Por aquí han pasado las más diversas tendencias. Y yo a todos les digo exactamente lo mismo. Vean, señores, cuando nosotros formamos el justicialismo, vinieron hombres conservadores, como el doctor Remorino. El doctor Remorino era secretario de Julito Roca, de manera que imagínense, del riñón de la oligarquía, y fue un gran peronista, un buen servidor, gran peronista. Del otro lado vinieron sectores socialistas, como Bramuglia, como Borlegui, como, en fin, un montón. Y también del comunismo. Y todos esos hombres han demostrado a lo largo de estos años que han sido buenos peronistas. ¿Por qué vamos a presuponer que un hombre que se incorpora hoy, en vez de haberlo hecho hace 45 o hace 25 años, va a ser peor que esos que se incorporaron entonces? Dice un amigo mío que quiero mucho, yo aprendí a ser frentista con Perón. Claro, porque en realidad el Perón del 46 gana con un gran frente integrado por 3 grandes partidos. Hoy vamos a charlar con una persona que a mí me enorgullece. La verdad me enorgullece que sea mi compañera, me enorgullece que sea mi amiga. Tuve el orgullo también de conocer a su padre, que fue un gran cuadro y un gran conductor adentro de su ámbito, que era el sindicalismo. Vamos a charlar con Rosaura Audi. ¿Cómo estás, Rosaura? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué cosa esto de saludarnos cuando ya nos saludamos y nos saludamos a la mañana? Esta cosa tan televisiva. El streaming tendría que aprender a romper con esta cosa, ¿no? Pero bueno, nada, bienvenida de verdad. Sabes lo que te quiero y lo que te aprecio. Sí, para mí también es un honor estar en tu programa y en este canal y hablar de peronismo, ¿no? Buenísimo. Cuando siempre, viste, que nos dan por muertos, ¿no? Eso. No, creo que hay que hablar de peronismo, es de lo que hay que hablar. Eso sí. es verdad. Hay que hablar más de las ideas y menos de los hombres, decía Perón, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y sabés que vos decías esto al inicio, no se puede amar lo que no se conoce. Uh-huh. Y yo venía pensando cómo me hice peronista. Contame. Y la verdad que yo nací en una casa peronista, claro, ¿no? Mi padre, de hecho, casi que nos adoctrinaba, nos sentaba, y hoy qué día es, que 17 de octubre, que se conmemora hoy, era palo y palo. Era palo y palo, era intenso. Pero creo que en esta idea del amor al peronismo, eso lo aprendí de mi abuela. Mi abuela, la mamá de mi mamá, una inmigrante española, que había llegado muy chiquita, costurera, muy trabajadora, y que empezó a tener derechos, empezó a ser una persona con derechos a partir del peronismo. Ella siempre hacía los relatos de que cada vez que se enfermaba la echaban de las tiendas La Fama, claro, la echaban de cada lugar porque se había agarrado una angina, porque era lo normal que te podía pasar. Y ella cuenta cómo el peronismo es un punto de inflexión en su vida, ¿no? Y ella realmente amaba a Perón y a Evita, estaba enamorada de Perón y Evita. Cuando hablaba de ellos y de lo que habían construido en este país, se emocionaba. Claro. Y creo que, digamos, que si por un lado ya no podía escapar a ser peronista,
amé ser peronista a partir de eso, porque vi en mi abuela la concreción de lo que era el peronismo. Vi estas políticas dirigidas a un pueblo, y a un pueblo completamente inclusivo, si querés, porque mi abuela venía de España, mi abuela era un inmigrante. Claro. No, porque parecen que son términos nuevos. No. Y no lo son. Y no lo No. son. El peronismo siempre fue inclusivo y siempre, como decía ahí el tape de Perón, ¿no? Siempre incluyó. Claro. Ni excluyente ni sectario. Exacto. ¿Nos falta amor en el nuevo peronismo, en este peronismo de hoy? Digo porque hablabas del amor que tenía tu abuela por Perón, por Evita. Eso se traslada al movimiento sin duda, a las formas de crianza, a la mirada. Y yo creo que hoy el peronismo no está enamorando, y eso es una realidad, no podemos mentirlo. Pero porque creo que nos hemos despegado un poco de justamente todos nuestros valores, nuestros principios, y de para quienes nosotros generamos políticas públicas y para quienes gobernamos, que es para el pueblo, que es para las mayorías. Claro. Entonces me parece que ahí hubo un quiebre. Y eso es lo que se ha visto también en este país, ¿no? Hubo un quiebre, y cuando dejamos de hablar con nuestros representados, si podemos pensar que estábamos en algún lugar de representación, bueno, ahí perdimos esa conexión, ¿no? Quiero decir, perdimos esa conexión, y ese electorado fue a otro lado. Digo, lo traslado en términos electorales porque es lo que ha sucedido, digamos, porque es la manera en la que uno más rápido lo lee, ¿no? Claro, sí. No. Pero digo, a ver, casi te lo pondría en la lógica de un mal de época. ¿Le falta amor a la humanidad? Digo, ¿ha cambiado, ha mudado la concepción del amor? Digo, como motor de la cosa, ¿no? Como aquello que te lleva, que te mueve, que te impulsa. En la humanidad, digo, lo que vos percibís, no solamente en el peronismo, sino en el hombre. Son hoy tiempos muy individualistas, entonces es difícil. El peronismo propone lo colectivo, entonces es real que es muy difícil en estos tiempos tan individuales, que eso es verdad que no es solo en Argentina, es un signo de época. Es verdad que es difícil hacer una propuesta colectiva, ¿no? Es difícil ir por ese camino, es difícil verse reflejado en la mirada del otro, es difícil pensar en esto de que la patria es el otro, para mucha gente. Pero yo lo sigo viendo en mis compañeros de militancia, en pibes jóvenes que abren una unidad básica, que dan apoyo escolar, que participan en sus centros de estudiantes, que creen que es posible otro país, y que creen que no es por este lado por el que estamos yendo ahora. Y acá no hablo del peronismo, sino que hablo del gobierno que tenemos, y que sedujo no solo a un sector importante de jóvenes, y no digo a todos, porque hay muchos jóvenes que no han sido seducidos por las ideas libertarias, pero sí a un sector muy importante, y también a los sectores más vulnerables, a los sectores en los que siempre se encontró al peronismo, ¿no? A lo que definimos como pueblo, que también son términos que hay que pensar a quiénes nos referimos cuando hablamos de pueblo. No hay muchas cosas para pensar, pero como vos tenés un programa que dice la reactualización doctrinaria, yo creo que la doctrina peronista no está muerta, está recontra viva. En todo caso, uno tiene que pensar hoy qué es la justicia social. Bueno, la justicia social también tiene que ser el acceso de todas las personas a la conectividad. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, entre otras cosas. No sé,
viste que sabes que vengo de La Rioja, que estuve en La Rioja, Así es, donde te iba a preguntar de eso. No te estoy dejando hablar. Ahí se juró la nueva constitución riojana. Fue un acto muy emocionante en el Domo. Muy emocionante porque había mucho pueblo, quiero decirte, además de dirigencia representativa del peronismo de muchos lugares del país. Hubo momentos muy emocionantes, como por ejemplo cuando cantaron el himno riojano, que yo no conocía, Ajá. y que lo cantaba cada uno de los riojanos que estaba ahí. Muy hermoso. Y también cuando distintos riojanos leyeron el preámbulo de esa nueva constitución. Y esa nueva constitución, entre otras cosas, establece el acceso universal a la luz, el agua y la conectividad. Claro, sí. Quintela ha hecho un gran trabajo sobre el tema de conectividad, ¿no? Exacto, sí, Así es una es. provincia que tiene el 95% de su territorio conectado. Sí, así es. Y es verdad. Y es verdad, sí. Y es verdad. Sí, no es ahora que tengo conectado. Sí, y es verdad. Decías recién antes sobre el individualismo, digamos, por una sociedad, como dicen los sociólogos, individuada. ¿Y por qué nos pasa que, digo, en una sociedad individuada, en una política que está casi volcada hacia el individuo, la personalización de lo político, después, cuando esa personalización muestra sus peores máculas, las máculas pasan al peronismo? Digo, esto ocurre en el peronismo, no ocurre en ningún otro partido, ¿no? Si yo tengo un dirigente, no sé, de cualquier otro partido que es alcohólico, no dicen todo el radicalismo es alcohólico. Sí. ¿No es cierto? Y yo desde chico, y esto de verdad te lo digo, mi papá, que era un gran gorila, siempre me decía, lo único que te falta es ser hincha de Boca, porque me decía, sos negro, peronista y borracho. ¿Viste? Esta cosa de que se trasladan las máculas hacia el peronismo. Te lo pregunto porque vos sos una experta en el tema de la comunicación, digo, ¿no? Y en cómo se construyen estos imaginarios. Mira, es difícil lo que me preguntás, porque creo que en algunos aspectos nosotros sí debemos ser esa corrección. Y a esa corrección no me refiero a la corrección política que se usa en estos últimos tiempos, sino a la honestidad. Y sí creo que nosotros nos debemos a nuestros representados cuando somos elegidos, ¿no? Cuando somos elegidos para un gobierno, cuando somos elegidos para una banca. Entonces, yo ahí sí exijo de mis dirigentes el mejor de los caminos, el mejor de los ejemplos, el más trabajador, el más honesto, y me duele cuando veo a algún compañero que no va en ese camino. Me duele mucho, porque creo que de alguna manera nos mancha a todos. Un gobierno nacional y popular no se puede permitir que haya gente corrupta, que haya gente que robe. No se lo puede permitir. Un gobierno nacional y popular, no. 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 Pero a veces no tenemos, o sea, a ver. Por supuesto te digo que a un gobierno radical, a un gobierno del PRO, a un gobierno del signo político que sea, le voy a exigir lo mismo. Exactamente. Pero yo, como parte de una fuerza política, me parece imperdonable por las banderas que nosotros levantamos. Cuando empezó el kirchnerismo, Néstor tenía diálogo puntualmente con un obispo. Y ese obispo cayó en las redes, digamos, una operación que le armaron con un taxi boy, lo filmaron, yo no sé si vos te acordás. No viene al caso el hecho, sino una cosa que debe ser en lo único que yo he estado de acuerdo con Elisa Carrió. Cuando este tipo fue expuesto y demás y se tuvo que retirar, Elisa Carrió, que por supuesto siempre hizo gala de su conexión y de su contacto con la iglesia,
dijo, cuando vos tenés responsabilidades tan importantes como las que tenía este obispo, y tenía que ver no solamente con su relación de obispo, sino con que era el único cura que hablaba de verdad con el poder político, no podés ceder a tus propias pasiones. Y yo creo, me hago cargo absolutamente de esas palabras. Creo que pasa así cuando, como decía Néstor, cuando vos sos un hombre común, con responsabilidades especiales, con responsabilidades diferentes, me parece que tu ritmo de vida tiene que ser diferente. Sin duda. Diferente. Digo, pero abstraigámonos del plano, no podés totalmente, pero abstraigámonos del plano de la realidad. De lo cotidiano, digamos, del cotidiano, porque también Perón dice por ahí que hay de todo en esta huerta del Señor, en esta viña del Señor, ¿no? Nosotros decíamos en esta viña del Señor. Perón en la charla dice, hay de todo en esta huerta del Señor. Y la verdad es que también dice en otro momento de la reactualización política y doctrinaria, dice, somos muchos hombres en el movimiento. No se puede pedir que todos seamos héroes ni que todos seamos santos. Hay héroes, hay santos, pero, dice, la mayoría somos hombres. Así que entendamos eso. Decime una cosa, hay de todo adentro de esta huerta del Señor o de esta viña del Señor. ¿Estamos en un momento en que podemos empezar a reacumular, o sea, acumular de nuevo desde el peronismo? ¿Cómo lo ves vos? Sí, pero creo que hay una obligación que es también renovar dirigencia. Es una obligación. Fundamental. Y mostrar, no digo mostrar por mostrar, sino comprender y mostrar que hemos comprendido lo que ha sucedido en este país. ¿Por qué una mayoría decidió votar a este presidente libertario que decía lo que iba a hacer? Sí, gran parte de las cosas las decía. Nadie creía posible en el medio de... También decía que iba a castigar a la casta y está claro, sí, cobrándosela al pueblo. También decía que no iba a levantar, ¿cómo se llama? Que no iba a aumentar el boleto porque tenía mucho de dónde recortar y el pueblo está pagando 700 más un boleto hoy. Eso es real, pero dijo muchas crueldades que se llevaron adelante. Y creo que mucha gente que lo votó también pensaba esto no va a suceder. Pero también creo que hay una cuestión que se la escuché a una compañera que habló de cómo el pueblo estaba dispuesto a sacrificarse con un sentido. ¿Por qué? Porque sentía que en los últimos tiempos, y no quiero hacer cálculos de años, también se había venido sacrificando. Y no estoy hablando de la gente que está acomodada, de la clase media. Teníamos un sector muy importante de personas que, digamos, que vivían de planes del Estado. Nadie puede pensar que eso es peronismo, nadie puede pensar que esa es la solución de vida de una persona, que la única esperanza que una persona pueda tener es que se le deposite esa platita a fin de mes. O sea, eso no es posible concebirlo con una mirada peronista. Entonces, sí creo, nosotros tenemos que comprender lo que pasó y poder transmitir que lo comprendimos y hacia dónde queremos ir. Hay que generar un proyecto de país en los tiempos que tenemos hoy, que no son los mismos y que además vienen con una impronta de la tecnología y una transformación digital tan fuerte, tan veloz, tan violenta, que si nosotros como fuerza política no somos capaces de interpretar eso y de hacer una propuesta de proyecto de país que incorpore todo eso, y bueno,
vamos a estar en problemas. En esos términos. Mirá cómo nos mira Juan Cruz, una cara de asombro. ¿Nos faltó épica? Digo, el peronismo construye una identidad después de haber hecho los cambios, después de haber dialogado con todo el mundo y demás. Digo, hay un señor que vos te conocés bien que se llamaba Apol, ¿no? Y construye de alguna manera a través de la comunicación una identidad del peronismo. Digo, esa identidad está como difuminada. Y cuando digo difuminada es porque, por supuesto que los medios de comunicación se han ocupado muchísimo de castigarnos, pero además ¿no hemos perdido nosotros nuestra propia épica? Yo creo que sí, y también carecimos de relato, pero creo que no hay épica ni hay relato si vos en lo concreto no llevas adelante políticas públicas que te ayuden a construirlo. Claro. Sí. O sea, vos podés construirlo, como le pasó a Macri, que armó un relato, pero llegó un momento que ese relato por sí solo no se sostenía, porque abajo no había una sustancia, digamos, porque la gente se estaba empobreciendo, porque no llegaba a fin de mes, porque... Entonces, digo, el relato solo no funciona. Está vacío, claro. Y la épica no solo se construye porque alguien la pueda pensar, se construye porque hay algo que la está empujando, ¿no? Hay un liderazgo que la está empujando, y eso por ahí es lo que... Sí, lo que además nos avisaron que no iba a ocurrir, ¿no? No creo en los relatos, decía. Sí. Pero digo, cuando es verdad que la épica no se construye por sí misma y además cuando tenés trabajadores registrados que están por bajo la línea de pobreza, es muy difícil decir que uno hace peronismo en ese lugar, ¿no? O desde ese lugar. Sobre todo cuando, digamos, una parte de la fórmula te lo estaba advirtiendo desde el otro lado, ¿no? Equilibremos ganancias, o sea, equilibremos los precios con los sueldos, con las jubilaciones, con las tarifas, ¿te acordás de ese discurso? Yo digo, desde abajo hacia arriba, ¿eso se puede imponer? ¿Qué sería desde abajo? No, nada, que se tomen estas actitudes absolutamente peronistas. Es decir, no se puede ser peronista si tenés trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza. Entonces, nosotros tenemos históricamente lo que conocemos como la columna vertebral, que es el movimiento obrero, ¿verdad? Bien. ¿El movimiento obrero puede imponer que esas cosas se estabilicen, se ponga de alguna manera a nivel, que el reparto sea 50-50, por ejemplo? No lo sé. No lo vivís, digo, no pensás. Te digo porque nos hemos cruzado en estos tiempos. En la primera marcha que nos cruzamos en este gobierno fue en la marcha de la CGT. Estuvimos juntos. Sí creo en la importancia del movimiento obrero, de los sindicatos. Creo que es desde ahí, desde donde se puede dar una gran pelea en relación a la fuente de trabajo, en relación a cómo está estructurado el trabajo hoy y cómo se va a ir estructurando hacia adelante. Claro, por eso vuelvo a lo que te dije antes. Si seguimos sin discutir esas cosas, o sea, nos imponen una. ¿Entendés? Es como vos decís, no, esto no lo veo, no, yo no quiero entrar en la vía de la tecnología, que es un problema también que hemos tenido siempre en el peronismo, ¿no? En relación a la comunicación también. Siempre entramos tarde, ¿no? Gracias por decirlo. Es verdad, lo digo. Siempre entramos tarde y eso se impone, porque eso está caminando, sucede. Entonces, me parece que tanto en términos de comunicación como en términos del trabajo, también hay que empezar a discutir para que justamente cuando uno haga nuevos acuerdos, ¿no? Esos acuerdos incluyan los derechos de los trabajadores y no que los trabajadores queden afuera completamente de un sistema y que se vayan imponiendo cada vez más trabajos precarios, como sucede. Como va a seguir sucediendo bajo este paradigma. Y que tampoco sabemos
tampoco sabemos qué es lo que va a quedar cuando termine este gobierno, ¿no? ¿Qué nivel de destrozo y de descomposición de instituciones, de la sociedad, qué es lo que nos va a pasar y con qué nos vamos a encontrar? Imagínate si a nivel decreto la semana pasada estaba privatizando las centrales de generación de energía, ¿no? Las represas, todo esto. Imagínate, es tremendo pensar eso. Tenemos, decía Perón, en conducción política, que cuando uno ha tomado el hormiguero tiene que salir a buscar las hormigas sueltas. Creo que tenemos que volver a tomar el hormiguero, pero tenemos un problema, que es que viste que hay mucho compañero viejo con peronólogo, jugando al peronólogo y con peronómetro en la mano, ¿no? Midiéndoles la nafta y el aceite a cada uno de los nuevos que entra. Y Perón decía precisamente que no se puede, ¿por qué habría de creer uno que cada hombre que se incorpora hoy al movimiento va a ser peor peronista que uno que se incorporó hace 25? Mira, yo justo te puedo decir, integro una organización de Cava, Uh-huh. que se llama Grupo Bicentenario, que es el chivo, y es una organización que principalmente está compuesta por jóvenes. Yo soy la más vieja, te voy a decir. Y es muy interesante porque hay compañeros con un gran compromiso peronista en las universidades, en los terciarios, en los secundarios. Y a mí me ha servido mucho escucharlos y ver qué piensan y ver cómo piensan el peronismo. En plena campaña electoral el año pasado abrimos otra unidad básica en Constitución y esa unidad básica lo conducen compañeros muy jóvenes que no llegan a los 30 años y que hacen trabajo social, que dan apoyo escolar, que estaban dando unas capacitaciones, por ejemplo, algo que puede parecer muy, muy simple, pero unas capacitaciones para las entrevistas laborales, para que los pibes sepan, claro, cosas que son las cosas que por ahí se necesitan y de las que nos hemos olvidado y que las unidades básicas siempre estuvieron ahí en el barrio haciendo esas cosas, ¿no? Por lo menos, o sea, yo a los 15 años empecé a militar y eso hacíamos en la unidad básica, ¿no? Íbamos a buscar a los pibes, a dar apoyo escolar, conectábamos con lo que nos pasaba alrededor en nuestro barrio. Qué lindo que abras unidades básicas, porque me cansé de los centros culturales, debo decírtelo. También lo hicimos, decirte. Pero quiero decir, es como ser un peronista culposo abrir centros culturales. No, también lo hicimos, creo que fue un momento. Pero como dice un amigo mío, un peronista blend. Dice, ¿vos sos peronista blend? Viste que es la mezcla de... Tal vez fue un tiempo, ¿no? Y me parece que fue necesario y fue necesario pasar por ahí. Hay muchos centros culturales peronistas que son muy piolas también, ¿no? Entonces, no denostemos los centros culturales. No, yo no denosto los centros culturales, al contrario, yo la paso muy bien en los centros culturales haciendo cultura. Que también es una forma de hacer política, pero vaya, hay otras. Rosaura, ¿qué aspirás para esas pibas y esos pibes que están hoy laburando con vos? No en lo individual, no te digo que diga, bueno, quiero que María tenga, no sé, qué sé yo, un buen pasar. Te estoy planteando qué aspirás, digo, como concreción política, como realización política para ese grupo que hoy está trabajando y se está formando, porque nunca terminás de formarte en la política. Eso es lo mejor que tiene. Sí, exacto. Mira, para ellos y también para mi hija que milita desde el secundario, yo espero que puedan volver a vivir una época feliz como vivimos nosotros los gobiernos de Néstor y Cristina. Eso les deseo. Son muy jóvenes, Son muy jóvenes, sí. Y nada, yo a veces me asusto
Porque yo esperé 18 años para que volviera Perón. Y la peleé y además la milité y fui de la generación del Luchi vuelve y nada, y volvió y me emocionó y me hizo nada, jugar hasta el final. Y cuando se me fue y empezó a pasar todo lo que empezó a pasar, creí que no iba a volver a tener esa suerte. Y bueno, y después llegó Néstor, lo tuve que esperar 30 años a Néstor. Mi deseo es que llegue más rápido. Que llegue antes, ¿no? A los pibes, que no llegue cuando sean tan grandes. Pero seguramente se va a dar, porque además los tiempos, tanto sociales como políticos, se han acelerado de una manera brutal, ¿no? Y hoy encontrás, como había en mi generación, dirigentes de 25 años que tienen una claridad meridiana sobre lo que esperan, sobre lo que desean, sobre lo que están luchando. Y esperemos que los viejos como yo, no yo, porque no tengo ninguna resistencia a eso, pero hay otros tipos que tienen resistencia, bueno, nada, abran la puerta. La última pregunta, la última. Porque vos venís de un hogar peronista, con una abuela peronista, que nada, pensarla me emociona, porque conozco peronistas como tu abuela que empujaban la máquina de coser, a veces algunos hasta que les habían dado la Fundación Eva Perón, ¿no? Sí, ella contaba cosas como, no la máquina de coser, pero sí la cocina, se la había dado la fundación, y era una persona muy humilde, tenía sexto grado, leía el diario todos los días, pero, o sea, tenía sexto grado, ¿no? La pregunta es, ¿te imaginas pudiendo no haber sido peronista? No me imagino. Y esto es como decía Leonardo Fabio, no me imagino, no se puede ser feliz en soledad. No lo puedo imaginar. Y te digo algo muy simple este año, que me parecía, ¿por qué voy a festejar mi cumpleaños si esto está tan horrible, viste? Y voy al cumpleaños de una compañera en un centro cultural nuestro. Uh-huh. Y en ese momento sentí que sí, que qué bueno era eso del encuentro con mis compañeros, y aunque sea en una situación y en un momento tan difícil, yo los miraba, me miraban, hablábamos, nos reíamos y nos abrazábamos, y todo eso tenía sentido. No me imagino mi vida sin haber sido peronista. ¿Alguna vez, cuando en este país se declaró una pandemia y nos avisaron que no nos íbamos a poder abrazar y nos avisaron que no íbamos a poder tomar mate, a mí me corrió un escalofrío por la espalda, porque solamente pensé en el peronismo? Porque yo crecí en el peronismo del trabajo en los barrios, en mi época en las villas, la verdad, en donde veía una compañera que no tenía ni un diente y te daba el mate y vos lo tomabas porque sabía que era lo mejor que te podía estar dando y lo único que tenía para darte. Y crecí en una juventud llena de abrazos, de diversos abrazos, a veces abrazándonos hasta para no dejar que nos lleven. Por eso este programa, por eso esto de reactualizar lo doctrinario, los valores. Perón dice, lo doctrinario se acomoda a la época, lo que no pueden mudar son los valores. Por eso esto de repensarnos como peronismo y como peronistas. Y para eso necesitamos que vos te afilies a este canal, que te afilies a EVA TV. Afiliate evatv.com.ar. No es seguime nada. Carlos Menem decía, síganme, y mira cómo no fue. No me sigas, afiliate, militate este canal. Si de verdad te sentís peronista, militá evatv.com.ar. Ahí mira, tenés el QR. A mí me lo dan cada vez que entro en este canal porque siempre se me bloquea, qué sé yo, pero ahí tenés el QR vos para afiliarte y seguir nuestras redes, estar en Twitter, estar en TikTok, estar en Facebook y por supuesto estar en Instagram con Eva en Vivo.
Y bueno, y gracias. No, gracias No, a vos. pero Fue hermosa la charla. Gracias por esta amistad peronista que hemos construido en este tiempo. Vos sabés que para mí es muy emocionante porque en vos siempre está el corazón que yo tengo por tu viejo, por Rodolfo. Así que Muchas gracias. nos vemos el martes que viene. Tenés que ponerlo a las 11. Y si no, miranos en la semana y miranos. Chao.